Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Julio César Ruibal, el apóstol de los Andes y el avivamiento boliviano y colombiano. La historia de la fe cristiana en América Latina está marcada por figuras cuyo impacto trasciende generaciones, entre ellas la de Julio César, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de avivamiento, milagros y una devoción inquebrantable, pero también de controversia y una tragedia prematura. Este es el relato de un joven chuquisaqueño que, armado apenas con una fe ferviente, conmovió los cimientos espirituales de toda una nación y dejó una huella imborrable en el corazón de miles, desde multitudes que abarrotaban estadios hasta un misterioso y trágico final. La vida de Ruibal es un tapiz complejo de gloria, sacrificio y un llamado a volver al primer amor del cristianismo. Profundizaremos en vida, llamamientos, milagros, testimonios, el legado y los fracasos. Uno de los evangelistas más fascinantes y poderosos que haya surgido de Bolivia. Vida temprana y contexto histórico. Julio César Ruibal nació el 15 de mayo de 1953 en la ciudad de Sucre, Bolivia, hijo de César Augusto y Betty Heredia. Su ciudad natal, conocida como la capital constitucional del país, le proporcionó un entorno culturalmente rico, pero su vida daría un giro radical durante su adolescencia. A la edad de 16 años, Julio César emigró a Estados Unidos y allí completó sus estudios de bachillerato e incluso inició una carrera de medicina, en un camino que abandonaría más tarde por el llamado divino que marcaría su destino para siempre. Este trasfondo le permitió adquirir un conocimiento bicultural y lingüístico que luego utilizaría eficazmente en su ministerio transnacional. Llamamiento y conversión espiritual. La vida de Ruibal cambió radicalmente cuando en 1971 experimentó una profunda conversión al cristianismo. Este encuentro espiritual no ocurrió en Bolivia, sino en Estados Unidos, bajo el influyente ministerio de Kathryn Kuhlman, una famosa evangelista cristiana conocida por sus grandes campañas de sanidad y milagros. Después de ser invitado por un amigo, aunque inicialmente era escéptico, durante el servicio experimentó una conversión radical marcada por un profundo quebrantamiento. En el suelo del auditorio, Ruibal vivió un encuentro transformador. Sanidad emocional y espiritual, recibió la liberación de heridas internas y una experiencia tangible del amor de Dios. Arrepentimiento profundo, gritó: Jesús, te he encontrado todo, expresando una satisfacción espiritual completa. Impartición de dones. Esa noche Dios sembró en él los dones de sanidad y fe que luego caracterizarían su ministerio. Primer acto de fe pública. Un mes después fue a ese mismo auditorio, abarrotado con 7,000 personas. Ruibal subió en una silla plegable y comenzó a compartir su testimonio con poco inglés. Mientras hablaba, Dios le impartió el don de sanidad de manera sobrenatural, sanidades simultáneas. Mientras Kuhlman ministraba adentro, Ruibal oraba por los enfermos afuera y muchos fueron sanados a través de su iniciante ministerio. Confirmación divina. Este evento validó su llamado y lo encaminó hacia un ministerio de milagros impresionante. Fue en este ambiente de fe sobrenatural y expectativa divina donde Ruibal sintió el llamado irrevocable de Dios, abandonó sus estudios y con tan solo 19 años respondió a un urgente mandato interior de regresar a su patria para predicar el evangelio con poder y una unción que Bolivia nunca había visto antes. Este llamado no fue gradual, fue un incendio que se encendió de repente y que marcaría el inicio de un avivamiento sin precedentes. Inicio de su ministerio, 1972 a 1973, avivamiento en Bolivia, promesa divina y comienzo humilde.
De regreso a La Paz, Dios le prometió a Ruibal que los estadios serían demasiado pequeños con las multitudes, algo improbable dado que la iglesia evangélica más grande de la ciudad solo tenía 90 miembros. Juntó a 200 jóvenes entre edad comprendida de 14 años hasta los 20. Inició con estudios bíblicos y noches de oración desde las 10 de la noche hasta las 3 a.m. de la mañana, formando así un ejército de creyentes fervientes. El movimiento no comenzó en grandes auditorios, sino en reuniones íntimas, en casas particulares, donde el fuego del Espíritu Santo se avivó. Ruibal oró por un miembro del gabinete del presidente de Hugo Banzer, que estaba paralizado y fue sanado completamente. Este milagro llevó a una reunión con el presidente y su esposa, donde se le otorgó acceso a todos los estadios nacionales y apoyo logístico. Estadios llenos. En La Paz, miles asistieron a sus cruzadas. La policía lo escoltaba en ambulancia debido a las multitudes. Las radios transmitían en vivo, reportando milagros continuos, incluso después de que se retiraba. Noche en el estadio. En una ocasión, la policía lo llamó a las 5 a.m. porque el estadio ya estaba lleno con 40,000 personas que habían pasado la noche allí. Predicó adentro y luego desde el muro a la multitud exterior. Montañas y plazas. Las aglomeraciones forzaron reuniones en laderas y plazas. La gente usaba radios de transitores para sintonizar las transmisiones. Se reportó que sacó una valqueta llena de bastones, muletas y sillas de ruedas de personas sanadas. Impacto nacional, acceso presidencial. El presidente Banzer le dio acceso a su jet personal y ordenó a los alcaldes declarar día festivo durante sus visitas. Crecimiento explosivo de 5,000 conversiones iniciales, luego cientos de miles de convertidos en años siguientes. Pronto la magnitud de las congregaciones desbordó cualquier espacio cerrado. El avivamiento se trasladó a lugares cada vez más grandes. Primero al cine monje campero, luego al Coliseo cerrado, finalmente al majestuoso estadio Hernando Siles en La Paz, que llegó a albergar entre 70,000 y 80,000 personas, en lo que se denominaba cruzada. Las crónicas periodísticas de la época, como un reportaje del periódico argentino La Nación en marzo de 1973, describen escenas de emoción colectiva indescriptible, donde multitudes de hasta 30,000 personas se congregaban cada fin de semana, conmovidas hasta las lágrimas por la predicación y los testimonios. Fundación de Iglesia. Como parte fundamental de su obra, Ruibal fundó la primera iglesia pentecostal de Cali en 1978, denominada Eclesia. Inicialmente hubo desunión pastoral. Ruibal se retiró de la asociación ministerial tras un desacuerdo, pero Dios le dijo: no tienes derecho a estar ofendido, tienes que perdonar. Regresó y pidió perdón, impulsando la unidad. Esta iglesia no solo fue la cuna del movimiento carismático en el país, sino que también se convirtió en la matriz desde la cual se conformaron la mayoría de las congregaciones pentecostales existentes en Bolivia actual. El nombre mismo, Eclesia, de la palabra griega asamblea o iglesia, reflejaba su deseo de volver a las raíces del cristianismo primitivo. Su ministerio se trasladó a Colombia en 1978 hasta 1995. El contexto de la ciudad era de oscuridad. Cali era epicentro del narcotráfico, 15 homicidios diarios, control de carteles y corrupción generalizada. Solo 50,000 cristianos en una población de 2 millones. Milagros y prodigios. El ministerio de Julio César estuvo ligado a eventos milagrosos y sanidades sobrenaturales que fueron el sello distintivo de sus campañas. Sanidades y señales, los testimonios de la época
hablan de las sanidades de enfermedades físicas, liberaciones y prodigios tangibles. La prensa secular reportaba estos eventos y se mencionaba que incluso algunas de estas sanidades habían sido comprobadas médicamente, lo que añadía una capa de credibilidad ante el escepticismo general. Vigilias de oración y milagro, 1995. Primera vigilia en el Coliseo del Pueblo. Esperaban a 2.000 personas, pero llegaron 25.000, mitad de los evangélicos de la ciudad. 48 horas después, el periódico del país tituló: "No hubo homicidio". Por primera vez en décadas, Cali pasó 24 horas sin asesinato. Caídas de narco. Tras la vigilia cayó el primer capo narcotraficante y despidieron a 900 policías vinculados al cartel. Declaración del alcalde. En una vigilia en el Estadio Pascual Guerrero, capacidad de 55.000 personas, asistieron 60.000 personas. Un apagón dejó a todos en oscuridad. La gente oró y cantó calmadamente. El alcalde, impresionado, declaró: "Cali pertenece a Jesucristo". Sanidad en el estadio esa noche. Ruibal predicó y oídos de sordos se abrieron. Un niño se levantó de su silla de ruedas. Otros dejaron sus muletas. Entre 4.000 y 5.000 personas respondieron al altar. Marcha para Jesús de 30.000 personas marcharon unidas. Encuentros con Dios y disciplina espiritual. Ayuno y oraciones prolongados. Noches de oración en Bolivia. Oraba con su grupo desde las 10 hasta las 3 de la mañana todas las noches. Ayunos extensos. Su esposa Ruth testimonia que pasaba días ayunando y orando detrás de escena. En Colombia ayunó 40 días buscando unidad y liberación para Cali. Ayuno final cuando fue martirizado el 13 de diciembre de 1995. Estaba en su 6º día de ayuno extendido por la unidad de la iglesia. Revelación. Dios le habló específicamente sobre fundar la iglesia eclesia y promover unidad transcultural. Encuentro en ayuno. Durante ayuno recibía dirección estratégica para enfrentar al narcotráfico y la división eclesial. Paralíticos caminando, incluyendo el miembro del gabinete presidencial boliviano y el niño en el estadio de Cali. Sordos oyendo, mencionados explícitamente en la vigilia de Cali. Enfermedades crónicas, sanidades de diversas dolencias, con muletas y sillas de ruedas dejadas atrás en ambas naciones. Liberaciones y milagros sociales, transformación de ciudades. La reducción de homicidio en Cali y la caída de capos de narcos fueron atribuidas a la oración unida. Liberación de adicciones. Muchos fueron liberados de drogas y alcohol durante sus campañas. Milagros mediante transmisiones. En radio, en Bolivia, personas eran sanadas solo escuchando las transmisiones radiales de sus predicaciones. En el camping de Bogotá de 1973, se dice que una gran reunión con Ruibal en el estadio Campi, decenas de lisiados tiraron muletas, bastones y sillas de ruedas al podio después de ser sanados. Personas con artritis, jaquecas terribles, problemas de la circulación, hernia, flebitis, parálisis, miopía, sordera, deformaciones físicas, tumores de matriz y otros padecimientos tienen relato de haber sido sanados y pruebas tangibles. Una mujer con artritis sale del podio sin bastones. Una niña ciega puede ver después de la administración. Una monja sorda que recobró el oído. Conversión de multitudes. En esas reuniones multitudinarias, Bogotá, Medellín, muchas personas dijeron haber experimentado convicción de pecado y conversión radical, que para Ruibal era, según algunos testimonios, el milagro mayor. En Cali, tras su trabajo, se menciona que clases sociales variadas, maestros, abogados, profesores, periodistas, se convirtieron. Sanidades en reuniones de montañas, plazas, estadios. Se reportó que Ruibal hizo reuniones al aire libre. Cuando los estadios ya no bastaban para la multitud, en esas reuniones se registraban sanidades físicas al término de la predicación o mientras se oraba. Sanidad de familia. La esposa de Julio, Ruth, sufrió una perforación de apéndice.
Los médicos dijeron que requería de algo milagroso para vivir. Después que Julio oró y ayunó, pudo ser llevada a otro hospital, operada y sanada, superando incluso una septicemia y complicaciones intestinales, recuperándose milagrosamente. Exposición del ministerio. El fuego del avivamiento que en Ruibal encendió en Bolivia no conoció fronteras. Su ministerio se expandió a otros países de Latinoamérica, especialmente a Colombia, a igual que en su tierra natal, e encontró allí una recepción masiva, fundando una iglesia en esa ciudad de Cali. Testimonio personal. Aunque los reportajes detallan sus actos públicos, el testimonio personal de Ruibal y su filosofía ministerial se centraban en puntos clave que sus compañeros de ministerio aún recuerdan. Volver al primer amor, así un llamado apasionado en una relación genuina y personal con Jesucristo, dependencia del Espíritu Santo. Enseñaba que el poder para ministrar provenía exclusivamente de la llenura y sumisión al Espíritu Santo, no de métodos humanos. Amor al necesitado. Su mensaje siempre incluido un componente de expresar el amor práctico de Jesús hacia los marginados y enfermos. Unidad cristiana. Soñaba con y promovía la unidad del pueblo evangélico por encima de las denominaciones, reflejados en actos de solidaridad, martirio y profecías cumplidas. Contexto del asesinato. Ruibal recibió amenazas de muerte de un narcotraficante vecino. En un ayuno de 3 días, Dios le dijo: tu vecino te hará gran daño, pero lo que haga el avivamiento en Cali brotará. Fue en Colombia donde su vida encontraría un final abrupto y violento. El 13 de diciembre de 1995, Julio César Ruibal fue asesinado por 2 sicarios a tiro a las puertas de la iglesia que él mismo había fundado en Cali. En el contexto de su muerte está enmarcado por la violencia del narcotráfico que azotaba el país. La versión ampliamente difundida y citada en los registros indica que fue asesinado por predicar en Cali contra el narcotráfico y sus sicarios. Durante la guerra declarada por Pablo Escobar Gaviria, dejó atrás a su viuda y a sus 2 hijas y una comunidad de creyentes conmocionada por la pérdida de su líder. Fruto del martirio, pacto de unidad en su funeral. 1.500 personas y 200 pastores firmaron un pacto de unidad diciendo: hermanos, hagamos un pacto para caminar en unidad desde hoy. Que la sangre de Julio sea el pegamento que nos una en el Espíritu Santo. Crecimiento explosivo. Para 1998, la Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe tenía 35.000 miembros. El número de iglesias creció de 214 a más de 300 en Cali. Transformación continua. La ciudad vio estación de TV cristiana aprobada por el gobierno. Iniciativa Pro Familia manejada por cristianos. 60.000 personas en vigilias de oración. Legado eterno. El legado de Julio César Ruibal es profundo y perdura hasta el día de hoy. Impacto generacional. Testimonio en video. La historia de Ruibal y su familia fue destacada por las transformaciones y visto por más de 180 millones de personas en 150 países. Hijas en el ministerio. Sus hijas Sara y Abigail continúan en el ministerio evangelístico y de consejería. Su esposa pastorea Iglesia en Cali y promueve unidad global, Iglesia y avivamiento continuo. La iglesia fundada, Iglesia en Bolivia, tiene 23.000 miembros en Colombia y continúa con escuelas y ministerios de salud. Modelo de unidad. El Pacto Pastoral de Cali permanece funcional con proyectos misioneros, con 35.000 personas convertidas en Potosí, Bolivia. Testimonios actuales. Congresos juveniles en Sucre, 2018. Sobrevivientes del avivamiento de 1972 transmiten experiencias a nuevas generaciones, exhortándoles a volver al primer amor y depender del Espíritu Santo. Sanidades recordadas.
Los periódicos de la época documentan milagros y creyentes aún lo citan como inspiración. Fundación del pentecostalismo moderno en Bolivia. Es reconocido históricamente como el padre del movimiento pentecostal en el país. La mayoría de las congregaciones pentecostales bolivianas actuales trazan sus raíces, directas o indirectas, a la eclesia que él fundó. Un modelo de avivamiento. Su vida demostró que un avivamiento genuino con manifestaciones de poder es posible y puede impactar a toda una cultura. Se le recuerda como el apóstol de los Andes. Inspiración para nuevas generaciones. Décadas después de su muerte, congresos y eventos juveniles se siguen realizando en su honor. Un recordatorio contra el formalismo. Ruibal y sus más cercanos colaboradores criticaban abiertamente que la iglesia se convirtiera en una organización bien administrada, con poder y jerarquía, perdiendo su esencia como organismo vivo, dependiente del Espíritu Santo. Su legado es esencia, un llamado a que el avivamiento es el funcionamiento normal de la iglesia. Fracasos y debates. La narrativa de Ruibal no estaría completa sin reconocer los aspectos controvertidos y las preguntas sin respuesta que rodean su vida. Pérdida de impulso. El clímax del avivamiento en Bolivia, descrito como un fenómeno arrasador, tuvo una duración relativamente corta. Se reporta que el grupo perdió impulso después de marzo de 1973, apenas 6 meses después de su apogeo. Las razones exactas, agotamiento, persecución, errores estratégicos, siguen siendo materia de debate. La sombra de su muerte. Si bien la versión oficial de su muerte lo pinta como un mártir asesinado por denunciar al narcotráfico, las menciones o supuestos lazos de Ruibal con líderes del narcotráfico introducen un matiz de ambigüedad y misterio que nunca se ha aclarado del todo, manchando parcialmente su imagen para algunos. Validez de los milagros. El debate sobre si sus sanidades fueron auténticos milagros divinos o el producto de la sugestión masiva nunca se ha cerrado científicamente y sigue dividiendo opiniones entre creyentes y escépticos. Conclusión: la llama que no se apaga. La vida de Julio César Ruibal fue un testimonio viviente del poder de Dios a través de la oración, el ayuno y la unidad. Desde su encuentro inicial con Kathryn Kuhlman hasta su martirio profetizado, cada paso de su ministerio estuvo marcado por señales sobrenaturales que transformaron naciones. Sus milagros, sanidades, liberaciones y transformación social fueron documentados por prensa secular y creyentes por igual. Aunque su vida terminó trágicamente, su sangre se convirtió en el pegamento para la unidad que hoy inspira generaciones. Como él creía, un avivamiento es el funcionamiento normal de la iglesia. Su legado invita a todos a buscar ese fuego divino. Dios me les bendiga. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.